el doctor Pablo Ferro y su columna jurídica histórica. Y le damos la bienvenida. Un aplauso al doctor. Bravo. Bravo, doctor. ¿Cómo anda, doctor? Todo bien, acá estamos, un miércoles esta vez. Miércoles, exactamente. Igualmente felices. Sí, felices de tenerlo porque, bueno, el viernes nos quedó chico con respecto a un prócer de la patria, un ídolo para muchos, ¿no? Quien, para aquellos que amamos nuestra bandera, creó la celeste y blanca, ¿no? Que después, qué sé yo, nada, ¿no? La llevarían en el pecho gente como, qué sé yo, no sé, Ricardo Enrique Bocchini, Diego Maradona. Por eso lo tenemos allá arriba. Estas comparaciones que hacía el tipo, ¿no? Un prócer, exactamente. Un prócer del señor don Juan Manuel. Era Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. Ahí está. Me lo anoté para no equivocarme. Yo me olvidé ya. Bueno, y habíamos hablado hasta el día viernes, y venía ahí, ¿no? Venía con un par de triunfos, se cebó, quiso ir hasta el Alto Perú, y ahí le dijeron, no, para negra, tampoco la pavada. Exactamente, no llegó al Alto Perú, lo rajaron antes. Las fuerzas. Claro, lo rajaron antes, ¿no? Porque él había tenido triunfos significativos ahí en Salta. En Tucumán y Salta, y había logrado hacer retroceder a los realistas. Y después vinieron las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma. Claro. Ahí medio que, bueno. La pasó mal, tuvo que entregarle el mando a San Martín, en la posta de Yatasto. Y ahí lo mandaron en una misión diplomática a Europa con Rivadavia, para ver si conseguían que los gobiernos europeos reconozcan, digamos, al gobierno de las Provincias Unidas. Sí. Y bueno, en ese trance quedó don Manuel, pero hoy nos queríamos poner más sabrosos, más picantes quizás, porque el Manu Belgrano, como le decimos cariñosamente, era una persona... Aquello que lo queremos le decimos el Manu. El Manu de la gente. Claro. Bueno, era una persona muy apasionada, ¿no? Entonces sus amores, sus pasiones, no eran solo políticas, no solo le gustaba escribir reglamentos a donde iba. Exactamente. Y demás. Escribía mucho, hay que decirlo. No paraba, escribía mucho. Era una cosa de loco. Que donde podía agarraba el libro o la agenda, no sé dónde, los papiros, su plumín y escribía. Y ahí se ponía a escribir y, por ejemplo, el 3 de diciembre de 1817 le manda una carta a Martín Miguel de Güemes. Y ahí le dice esto, miren, es Martín Miguel de Güemes, eran amigos, ¿no? Eran amigos y compartieron batallas. Y él le dice, mi corazón es franco y no puede ocultar sus sentimientos. Amo además la sinceridad y no podría vivir en medio de la trapacería que sería precisa para conservar un engaño. Solo a las pobres mujeres he mentido diciéndoles que las quiero, no habiendo entregado a ninguna jamás mi corazón. Latin Lover. Esto era una declaración gay. Le estaba diciendo que las mujeres no, o sea, nunca había amado a ninguna. Claro. Su corazón no lo entregó. Era un hombre de 47 años en este momento. Pero prácticamente le estaba diciendo a Güemes que lo quería mucho. Con sinceridad, ¿no? Con sinceridad, ¿no? ¿Cómo lo habrá tomado Güemes? ¿Tenemos respuesta de Güemes? No, La respuesta de Güemes quedó en el olvido. Pero bueno, la respuesta de Güemes fue yo también, pero mantengamos distancia. Me afeito la barba. Claro, no, tremenda esta. Repítala, doctor, sí. Porque la gente quiere escuchar la honestidad brutal de don Manuel Belgrano. ¿No? Mi corazón es franco y no puede ocultar sus sentimientos. Amo además la sinceridad y no podría vivir en medio de la trapacería que sería precisa para conservar un engaño. ¿Qué es trapacería? Disculpe. Es algo así como una serie de trampas, ¿no? Qué feo. Hechas para mentir. Qué feo. Solo a las pobres mujeres he mentido diciéndoles que las quiero, no habiendo entregado a ninguna jamás mi corazón. Durísimo estas declaraciones. O sea, era una persona rara, no se había casado. No amó ninguna mujer con la que estuvo. Tuvo muchos, amoríos, podríamos decir. 47 años, nunca se casó. Tuvo 2 hijos, una mujer y un chico, ¿no? Como vamos a ver. Fíjense, el primer gran amor que se le conoce es con María Josefa
Pepa Ezcurra y Arguibel, que era la hermana menor de María Encarnación Ezcurra, que fue la esposa de Juan Manuel de Rosas, y nada menos, ¿no? La que armó la mazorca. La conoció en una tertulia, en estas reuniones sociales, en donde se bailaba minués, valses, contradanzas, en las casas de la gente bien, digamos. Y en esas circunstancias conoció a Pepa Ezcurra, cuando él tenía 30 años, recién venido de Europa, claro, en su puesto del secretario perpetuo del consulado, y ella tenía 15. Jovencito. Muy jóvenes los dos, es más, hoy sería delito, ¿no? Claro. Sería estupro por debajo de 16 años, pero bueno, eran otras épocas. Bueno, hay algún relator, digamos, por ahí que anda diciendo, ¿no? Cosas sobre niñas de 17 años. Ah, bueno. ¿No lo vieron? No. Lo de Fernando Niembro, periodista macrista que hizo alusión a una niña de 17 años. Por favor. Después se lo voy a mostrar. Impresionante. Bueno, aquí estaban entonces, se conocieron y empezaron aparentemente una relación un poco clandestina. El padre de Pepita Ezcurra, famoso comerciante, monopolista español, claro, que estaba un poco en contra de esta relación, en contra incluso del padre de Belgrano, a quien detuvieron por unas denuncias de los comerciantes monopolistas que lo acusaron de contrabando, fue preso y lo defendió a su padre, la madre, Josefa, defendió al padre en el juicio, ¿no? Y logró que lo sacaran finalmente, pero ya la fortuna se había perdido, ¿no? Claro, claro. Entonces, como estaba muy en contra, lo llama, digamos, a un primo de España, justamente para que venga a casarse con su hija, ¿no? Entonces lo invita, lo trae, digamos, y la obligan a casarse con Ezcurra, con Juan Esteban. La pareja reanuda, digamos, pasa a la clandestinidad y se aleja un poco Belgrano de esta situación, ¿no? Luego, durante la Revolución de Mayo, en 1810, Juan Esteban Ezcurra huye a España y la deja sola, a Pepita Ezcurra, ¿no? Entonces ella vuelve a reanudar la relación con Belgrano y se van juntos con el ejército del norte, ¿no? Ella lo acompaña en el momento de la bendición de la bandera argentina, lo acompaña en el éxodo jujeño, lo acompaña en la batalla de Tucumán, y destaca también el valor de Pepa, porque hay que pensar lo difícil que era en esas circunstancias, ¿no? Claro. También se queda embarazada y ahí ocurre algo que es que Belgrano no reconoce al hijo, ¿no? Pedro Pablo se llamaba el hijo. Tampoco la madre lo reconoce, en el acta de bautismo figura como una testigo, como que este chico no tuviera padres. Nació en un repollo, el famoso. Exactamente. Y el hijo, Pedro Pablo... ¿Se podía en ese momento? Se podía hacer esto y se sigue haciendo. El tema de las actas a veces es fraudulento. Y entonces la hermana mayor la adopta conjunto con Rosas. Juan Manuel adoptan a Pedro Pablo. Pedro Pablo Rosas, y en un momento, a los 21 años, lo llama Rosas a Pedro Pablo y le dice: usted es hijo de una persona más grande que yo. Quizá por el tema de la altura, no sé, pero le confiesa, ¿no? Que era hijo de Belgrano, y entonces Pedro Pablo pasa a ser Pedro Pablo de Rosas y Belgrano, un coronel, o sea, se pone el apellido. Deja el apellido de los dos, ¿no? Exactamente. De Rosas y de Belgrano. Así que ahí tenemos la historia del hijo. Pobre Pedro Pablo, ¿no? Lo crió Juan Manuel de Rosas. Lo crió Juan Manuel de Rosas. Hijo, digamos, no reconocido ni por la madre, exacto, ni por el padre, ¿no? Exacto. Que era, en este caso, la madre era Pepita, ¿no? Pepita Ezcurra. Y justamente en esa época era todo un escándalo. El padre, ¿no? Claro. Por este caso estaba casada. Con el otro Ezcurra, su hermano. Claro. Su primo, perdón. Ya eso hubiera sido más escandaloso. Si era un hermano. Pero bueno, era el primo, un pariente también. Claro, eran parientes. Es complicado. Era poca gente en ese momento. Era muy poca gente. Y se conocían todos, ¿no? Estaban todos. Era bastante, por lo que uno puede así, ¿no?, ver por arriba, o en este caso personal, era bastante promiscua la vida en ese momento. Era, ¿no?, muy promiscuo. Las familias, además, bien tendían a querer acomodar a sus hijos e hijas con gente bien también, claro, con lo cual pensemos que Buenos Aires tenía en ese momento cerca de 40.000 habitantes, claro, más o menos como Calafate hoy, digamos. Es decir que si contamos a las familias pudientes de Calafate, seguramente, claro, son pocas, y entre ellos se pueden matrimoniar.
Claro, en ese momento pasaba no lo importaba mismo. si una hija se casaba con un primo, no era, lo importante era acomodarla, ¿no? Exactamente, porque tenían las dotes, eran también vínculos de familia, Claro. digamos que tenían que ver con los negocios, ¿no? Y por supuesto las mujeres en eso no contaban nada, el padre les decía te casás con esta persona y no había discusión posible. Ujú. De hecho con Ezcurra no tuvo hijos Claro. y bueno, la dejó, ¿no? Le prohibió seguirlo a España, o sea Claro. que se ve que no era una pareja que se llevara bien. Claro, digamos. claro. Bueno, es Esta es esta cosa que... el primero y más grande de los amores de Belgrano, ¿no? Aunque él diga que nunca tuvo en su corazón a ninguna mujer, ¿no? Y por otro lado tenemos a la tucumana María Dolores Elguero Liendo. Apa, ¿y Se conocieron qué viene a ahí jugar? cuando él estaba en Tucumán. Otro amor conocido, ¿no? Exactamente, el 9 de julio de 1816, festejando, Acá nomás, a la vuelta. digamos, hace nada. Se conoce, Belgrano quedó prendado de la joven. Opa. Y ella de él. ¿Era menor también? ¿O? En ese momento él tenía 46 años y ella 18. Un poquito más en la ley, digamos. Por lo menos desde la perspectiva de hoy, ¿no? No tenía 16, ¿no? Por lo menos. Él le prometió matrimonio, nunca cumplió. Claro. Y acá ocurre algo curioso. Sí, cuéntenos. El padre, Victoriano Elguero, padre de la joven. De la joven, digamos, miembro de la aristocracia tucumana, también no estaba muy a favor de esta, había una diferencia relación. De 30 años, ¿no, doctor? Y la hace casar con un tal Rivas, ¿no? Rolando. Y Rolando Rivas, taxista. Y este hombre termina abandonándola también a esta señora, a María Dolores. Con lo cual hay como una repetición, ¿no? Es como que la hacen casar, las abandonan. Tenían problemas. Porque las obligan a casarse, no por amor, justamente, ¿no? Entonces era simplemente para que Belgrano no les eche el ojo. Exactamente, había como una cosa, una inquina con Belgrano, porque lo veían como una revista, como una persona que venía de afuera, ¿no? Fíjense que, termina con esta chica, tiene una hija, Belgrano. Nace en 1819. Vendría a ser su segunda hija. Exacto. De las que conocemos. Primero Pedro Pablo, que no fue reconocido ni por la madre. O sea, la que lo parió no es la madre de Belgrano, no, la que lo parió no lo reconoció. Nadie quería reconocerlo. Y ahora otra chica, otra joven de 18 años, que queda embarazada de Belgrano. Cuando ya la habían obligado a casarse con un tal Rivas. Con un tal Rivas. Que él había abandonado. O sea, que ya era una telenovela importante, ¿no? Y esta chica nace el 4 de mayo de 1819, se llamó Manuela Mónica del Corazón de Jesús. Manuela Mónica y Belgrano la conoció recién en septiembre, si bien ella nace en mayo, porque estaba con una licencia militar por la avanzada hidropesía que le generaba tremendos dolores en las piernas. Belgrano era una persona muy enfermiza y tenía, no pudo llegar a conocerla en su momento. Así que esta es la segunda hija, pero... ¿La reconoce? Sí. La reconoce en su testamento. Belgrano, digamos, se declara soltero en el testamento. Sí. Sin lo hijos. Era. Efectivamente lo era, nunca se casó. Y sin hijos. Declara que no tiene hijos, pero deja unas indicaciones muy bien. a su albacea. Hay una piba ahí. Para que le reciba una parte de la herencia, después de pagar las deudas, su hija Mónica. Claro. Entonces, digamos, en esas instrucciones secretas... Mónica se llamaba. Mónica. Y la acepta, digamos, pero la niña... ¿Y qué le dejó? Deuda. Le dejó, sí, sabemos que terminó muy mal Belgrano. Claro, así que Belgrano terminó pobre, ¿no? No había mucho. De hecho, la crían a esta niña. Mónica dijo, ¿por qué no me tocó la vida de Pablo? La parte de... Yo me hubiera ido con Rosa tranquilamente. Pedro Pablo, que se fue con Rosa, dijo. Y yo me quedé acá. Yo me quedé sin nada. La crían las tías, Juana Belgrano y Flora Ramos. Sí. ¿no? Y el tío Joaquín, ¿no? Mire, el tío Joaquín. Es ¿En dónde la crían? La crían en unas estancias que tenían ahí en ellos son familiares por parte de Belgrano o por parte de la madre. Por parte de Belgrano. Juana Belgrano, la tía, y Flora Ramos también, una tía de Belgrano, por parte de madre y por su... ¿Y la madre que
Y la madre, bueno, también se hizo, digamos, miró para el costado. Lo que pasa es que era muy fuerte la presión social en esa época de ser una madre soltera, era casi un crimen. Claro. Y hay quienes dicen, algunos autores tratando de disculpar a este padre un poco abandónico, digamos, diríamos hoy, dicen que en realidad era una estrategia de Belgrano para no dejarlas en evidencia en una sociedad tan conservadora y bla, bla. Digamos, no sé si creerles, pero bueno, es una disculpa que han hecho los historiadores. Claro. Y bueno, esto que estaba contando el doctor, parte de la historia de don Manuel Belgrano, es verdad, ¿no? Porque hay gente que dice, ¿cómo inventan esto? Para mí se alcoholiza, no, el doctor está tomando café, yo estoy tomando agua, así que esta es la parte que no vas a leer en los libros, ¿no? De la historia de Belgrano, que más allá de que sea uno de los padres de la patria, tenía sus locuras. Claro, era le gustaban las jovencitas, rozando la menor de edad, pero bueno, en esa época no existía todo esto, es chiquita, ¿viste? Pero bueno. Fíjense que ahí ¿Se sabe qué pasó con Pedro Pablo? Pedro Pablo fue un coronel, fue un militar, peleó en las guerras civiles, digamos, argentinas. Muy bien. Con su doble apellido, Rosas Belgrano. Exactamente. Se casó también, tuvo 16 hijos. O sea, digamos, ¿los reconoció a todos? Todos reconocidos. 16 hijos tuvo así que Pedro. ¿Y de Mónica qué se supo? Y Mónica quedó un poco en el olvido de la mandaron historia, al medio del campo a ordeñar vaca y Mónica desaparece un poco después de todo. Recordemos que una mujer, una niña ilegítima. Lo que sí pasó es que se conocieron. O sea, cuando se entera Pedro Pablo que era hijo de Belgrano, quiso conocer a su hermana. Y la conoció y dicen que también vivieron un tiempo juntos, ¿no? Así como convivieron y llegaron a generar un lazo, digamos. Claro. Ambos hijos de Belgrano de distintas madres. Exactamente. Mire usted. Me había hecho reír un poco esto de que había encontrado en el libro de Bartolomé Mitre sobre una descripción de cómo era Belgrano, ¿no? Mire usted. Fíjense que dice, según Bartolomé Mitre, era de regular estatura, cabello rubio y sedoso, ojos grandes, de color azul, sombrío, tez muy blanca y algo sonrojada, y cabeza grande y bien modelada, ¿no? No usaba bigote, tenía escasa barba, nariz fina y ligeramente aguileña y con textura delicada. Era elegante, aseado, importante para la época. Sí, claro. Y deporte esmerado. No sé ustedes, pero yo me enamoré. Deporte esmerado. Deporte esmerado y aseado. Importante, ¿no? Claro. Olía bien. Olía a rosas. Esto lo dijo Mitre. Exactamente. El que después fundaba el Diario de la Nación. Que fue la primera persona, fue uno de los iniciadores de la historia argentina, historiografía diríamos. Y ahora tiene Esmeralda Mitre. Ahí tiene Esmeralda Mitre que se puso mal. Pero bueno, el primer libro importante sobre Belgrano lo escribió Mitre, hay que ser justos. Tremendo volumen que explica toda su... ¿Usted lo leyó? Sí, es complicado. Pero no escribía mal Mitre. Tráigamelo cuando me ¿Cómo no? La próxima lo traigo. Son como 1000 páginas. En un rato lo Pero bueno, así lo describían hombre que era muy sexy, digamos. Sí, era atractivo, evidentemente, digamos, algo tenía, porque las señoritas morían ante... Él tenía, dentro de todas las enfermedades que tenían, cuando asume como secretario perpetuo del consulado, le hacen una especie de examen preocupacional, diríamos hoy, ¿no? De médico, y ahí le descubren que tenía sífilis. O sea, que algunos dicen... En la época era una enfermedad bastante habitual, ¿no? Era muy habitual, pero algunos dicen que en sus estudiantinas allá en Valladolid y en Salamanca, digamos, había frecuentado algunos lugares santos, digamos. Claro. Y, en esos tugurios uno se contagiaban esas cosas, no era con señoritas hechas y derechas de su hogar, ¿no? Claro. Así que ahí está la leyenda. Belgrano tuvo sífilis. No es nada malo. No, por favor. No es nada malo, por favor, en esa época podías morir de sífilis, pero no era nada malo, ¿no? Y de hecho hay quien habla de la civilización de la época, ¿no? Porque no era una civilización, sino que había tanto comercio carnal en ciertos, no quiero decirlo de otro modo. ¿no? Los padres de la patria tenían necesidad. Efectivamente. Ya hablaremos alguna vez de las amantes de San Martín. Qué no me quiero meter ahí.
Pero San Martín se casó. Sí, San Martín sí. Se casó con una menor, 14 años tenía. Ahí sí que no lo podemos salvar. No hay excusa absolutoria, va preso directo. Lo siento, San Martín. Bueno. Sí, me dejó sin palabras. Pero se casó. Sí, sí, no. Es tu problema, San Martín. Bueno, sigamos con Belgrano. En fin, Sí. Hay un romance más que podemos comentar, como la ya en la parte final, digamos, de su vida, ¿no? Ya. En la parte, lo habíamos dejado cuando se fue de embajador a Europa. Claro, y allí le ponen una estampilla y lo mandan. Lo mandaron con Rivadavia, que también es toda una historia muy, muy bizarra. Que ya contaremos. Rivadavia, el primer presidente de la nación, ¿fue? Claro, exactamente. Ellos iban a tratar de convencer un poco a Fernando VII, que había vuelto al trono, había una restauración monárquica, había perdido Napoleón. Entonces había como un regreso conservador en Europa y estaban tratando de negociar con Fernando VII o con algunos de sus hermanos o familiares para que asuma un posible trono en el Río de la Plata también, un modelo de monarquía constitucional que se llegó a discutir cuando se declaró la independencia, ¿no? Sí, ahí es donde Belgrano tenía la idea de hacer una monarquía, pero con un descendiente donde sale inca. la frase perdón rey, no. Probablemente lo dijo Rivadavia, le creo. Seguramente y siglos posteriores un presidente lo tomaría. Recibió ese mensaje de ultratumba. Perdón rey por. Bueno, ahí conoció a una francesa. Y las francesas son Isabelle Pichegru. Yo hablo muy bien francés, por eso le digo, doctor, usted y durante su viaje a Europa, ¿no? En misión diplomática. Isabelle Pichegru. Yo tampoco hablo bien. Se conocieron en Londres. La llamaban la Pichegru, se hacía pasar por pariente, ¿no? Qué feo eso, la Pichegru. Sí, ¿no? un poco de inmigrante. La Lorena, no, era la Pichegru. Pichegru. Pero esta chica, se hacía pasar por pariente de un legendario general de la Revolución Francesa, un tal Jean-Charles Pichegru. Anda a saber si existía. No había mucha forma. Se iba a poner a investigar. No se pusieron a ver en su Facebook, nada. Pero bueno. Y la conoce grande ya, ¿no? Y él estaba en 1814, ahí estaba también, digamos, con sus 44 años tenía en ese momento. Por supuesto, el tiempo demostró que... esto es antes de conocer y tener a luz a Mónica. Exacto. Es un romance, el romance europeo, podríamos decir. El romance europeo, ¿no? claro. Con la francesa. Porque después, cuando ella tenía 47 años de edad, 48, tiene a su hija Mónica, ¿no? Exacto, ahí ya tendría... el último casi año de su vida, él se muere a los 50 y nace en mayo de 1819, el año anterior a su muerte, su hija Mónica. Su hija Mónica, claro. Y en este caso, la Pichegru, ¿no? Era medio estafadora, según dicen. Pero... digamos... qué feo eso. En fin, dicen que vivieron un breve amor muy apasionado, aunque no exclusivo, aclaran los historiadores. Claro, es una relación abierta, ¿no? Como se dice ahora, poliamor, una cosa... Algo así. Parece que esta mujer nos encontramos y... muy libre para Era la francesita libre. En fin. Claro, era una cosa... Fíjense que él retornó al Río de la Plata y ella decidió seguirlo. Vino la Pichegru. Entonces, por ahí algunos historiadores hipotetizan que Belgrano la chamulló. Digamos, le dijo que la iba nada. Pero cruzó el océano. ¿No? Fíjense que duraba con viento a favor unos 40 días en ese momento la travesía para llegar a Buenos Aires. 40 días en barco, ¿no? Llegó a estas tierras lejanas, dispuesta a todo, ¿no? Pero el plan de la Pichegru fracasó. Claro. Y Belgrano no era muy el compromiso. Es que Belgrano ya no estaba en Buenos Aires. Claro. Entonces no lo encontró, ¿no? Empezó a buscar dónde está Belgrano, Se había ido para Tucumán. Se había ido para la declaración de independencia, se había ido para esos lares. Escurridizo Belgrano. Y bueno, no pudo ser. Digamos, ¿no? Y se volvió y enganchó otro argentino. No sé qué habrá hecho la Pichegru, ahí se pierden las crónicas. Ahí se pierden los rastros de la Pichegru, ¿no? No sabemos a dónde terminó. No sabemos a dónde terminó, pero capaz que montó algún... Fíjense que, algún cabaret. El magnetismo de Belgrano, ¿no? Claro. Porque seguirlo de ese modo, una mujer sola se mandó a cruzar el océano detrás de... Y cuando llegó el otro le dijo, yo vivo acá en...
en Piedras y ella fue y no estaba. No lo encontró, se había ido, y Belgrano que en ese momento no había WhatsApp, ¿no? Para decirle, che, te mando ubicación, ¿no? Y además en ese momento estaba con Pepita, ¿no? En ese momento, entre Pepita claro. y la otra mujer, la que señorita, no recuerdo ahora el nombre. Tucumana de 18 años. María Dolores Elguero Liendo, ahí está. María Dolores que sería la mamá de Mónica. De ¿no? mamá de Mónica. Así que estaba entre amores un poco. En ese momento también lo hubieran agarrado medio en un mal momento. Hizo bien en irse a Tucumán. Sí, porque se le podía juntar el ganado, ¿no? Claro. Quizás se fue a Tucumán esquivando estas cosas. Y bueno, está bien. No lo sabremos nunca, pero hay unas altas posibilidades de que... Probablemente. Claro, ¿no? claro. Así Qué que, interesante. Bueno, ahí hemos y por supuesto... desasnado un poco la vida. Tenemos 4 minutos, doctor. No, solamente... Esto que trae el doctor, de que son papeles, no es que estamos viendo hoja. Sí. No, esto está todo, para quien desee, está todo documentado. Acá tenemos todos los papeles en orden. Esto está sacado de libros de historia, ¿no, doctor? Sí, realmente es así, créanme. Claro, esto está todo sacado, no es que los dos nos juntamos y acá tiramos fruta. Doctores leídos, por favor, ¿no? Porque después me cruzan gente ahí, por ejemplo, en la cancha de fútbol. Ustedes dos sí que son... ¿Cómo inventan? No, bueno, solamente como final, señalar que fue muy triste el final de Manuel Belgrano, que murió en 1820. ¿Muere dónde, ¿no? doctor? Murió en Buenos Aires, sin sueldo, sin nada. No le podía pagar ni a su médico, le paga con un reloj que tenía de oro. Muere por muchísimas enfermedades juntas, ¿no? Tenía pulmonía, tenía hidropesía, como habíamos dicho, unas complicaciones tras otras, y muere además en un día muy, muy terrible para la historia de Buenos Aires, ¿no? Con los 3 gobernadores, con la invasión de las tropas federales en Buenos Aires, la caída del directorio, o sea que dicen que exclamó en sus últimas palabras, ¡ay patria mía!, ¿no? Dijo algo así como un grito de dolor, fue el final de Belgrano, y bueno, nos dejó un legado estupendo en materia de legislación, de reglamentos, de ideas, un gran militar y un amante importante. Sí, un visionario para la época, ¿no? Realmente, ¿no? Y también una vida privada licenciosa, intensa, sin lugar a dudas, ¿no? Así que bueno, ahí está entonces Don Manuel, ¿no? Impresionante, doctor, como siempre, la verdad, un lujo.